tardes, muy bienvenidos a este primer Economía para Todos de marzo. Bueno, por supuesto que vamos a hablar de las consecuencias que va a tener en nuestros bolsillos, que ya está teniendo, porque ya lo hemos notado en los carburantes, lo estamos notando, lo notaremos a final de mes en la luz, en fin, pues luego les daremos más datos sobre esto. Pero yo quería incidir ahora mismo en que lo poco que le ha durado a Sánchez el no a la guerra, las costuras, como ya avancé yo o dije yo esta semana en otro programa, en el programa de Cuesta, esto no le iba a durar ni un pirulí, y efectivamente, o sea, ya los aviones salen y entran de las bases como Pedro por su casa. Y ya ayer estuvo en Portugal, ya primero que el portugués no le quiso refrendar, se cayó como un muerto, y el presidente sí que dijo que respeta al presidente de Estados Unidos. Aunque eso sí, mire, todo lo que va a pasar yo no tengo la culpa, O sea, si le sube la gasolina, si le sube la luz, si le suben los alimentos, yo no tengo nada que ver, Esto es una guerra ilegal que hay ahí en Oriente Próximo, aunque yo mando una fragata que solamente lleva tiritas a Chipre y eso, y dejo que los aviones vengan y van, yo no tengo la culpa. No, usted no tiene la culpa. Pero ¿sabe de qué tiene usted la culpa? De haber gastado por encima de todas las posibilidades, de no tener presupuestos, de aumentar la deuda, de precisamente la OCDE le acaba de decir que es usted o somos uno de los países que más paga por los intereses de la deuda. Todo ese dinero, todo eso encima se produce en el marco de 4 años de récord de recaudación, asfixiando a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos y todo, los fondos europeos. Oiga, ¿y todo ese colchón? ¿Qué pasa? ¿Que ahora no tiene usted colchón para ayudar a los ciudadanos que lo necesitan, a empresas, a los agricultores, a yo qué sé, para amortizar todo, una especie de amortiguador de que ya nos está usted fastidiando con los impuestos y con la no deflactación de la tarifa para esa próxima subida que se va a producir si esto tarda 2-3 meses, como ya nos advierte Funcas, de que nos vamos a pasar del otra vez el 3% de inflación, lo más probable a tener que subir los tipos de interés, por supuesto todos los productos que le he dicho, todos, la energía, los alimentos. Si podía usted hacer algo, ¿qué pasa? Que venga otro que arregle. Yo ni arreglo las carreteras, ni arreglo ferrocarriles, ni arreglo la energía, ni arreglo nada. Yo no hago nada, no construyo viviendas. Eso sí, lo vendo 80 veces, pero no construyo ni una vivienda. Me endeudo como si no hubiera un mañana, con lo cual tengo que pagar unos intereses de la deuda tal, y asfixio a mis ciudadanos, y luego los resultados, ¿dónde están? ¿Dónde están los resultados? En ningún sitio. Bueno, vamos a hablar bastante de esto porque estoy, como verán, que es que me indigna, o sea, que encima nos ponga de tontos y que se va de Barrio Sésamo. Yo no tengo la culpa de esto. Pues sí tiene usted la culpa. La culpa de ahora, por sus políticas, no poder ayudar realmente a los que más lo van a necesitar. Así que sí, usted es culpable. Y hoy, para hablar de esto y varias cosas más, tenemos al profesor Raga. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Ya le han oído ustedes esta mañana hablar de todos estos asuntos, pero que ahora vamos a profundizar en el asunto económico, porque es cierto que, claro, Sánchez pues no ha subido el petróleo, pero esto no es la cuestión. Esa no es la cuestión. La cuestión es que nos quiere dejar aislados, luego es de mentirijillas, pero para los que están en esto, Sánchez ahora mismo es un tipo que da miedo. O sea, un tipo que no sabes qué va a hacer, por dónde te va a salir, del que no te fías, al que no le vendes ni un coche usado, ni le compras, por supuesto, y que ya está causando, por ejemplo, que grandes fondos de inversión, lo publicaba ayer Voz Populi, grandes fondos de inversión, pues no se fíen ya de España, estén ya aconsejando parar todo y no ir a ese país del que no sabes si un día dice no a la guerra, al otro los aviones están funcionando, que sube la deuda pero expolia a sus ciudadanos. O sea, es un tipo del que no te puedes fiar. Con lo cual sí que usted tiene la culpa, como decía al principio. Así que vamos a ver, es cierto que los efectos pues ya los estamos viendo, y si esto se alarga, pues más. Es decir, ayer el petróleo ya se puso por encima de 90,
Qatar, por ejemplo, ya ha anunciado que va a dejar de producir porque ya lo tiene todo lleno y no tiene por dónde sacarlo, con lo cual se habla incluso de que si esto se alarga, pues el petróleo se podría poner a 150 euros. Vamos a ver, no vamos a ponernos ya la venda, pero es obvio que ya en toda la semana el depósito hasta 12 euros más de carburante. La luz todos los días se pone por las nubes, por el gas, encima también porque Redesa no ayuda. O sea, aquí está nuestro Mafo bueno contándonos todos los días las barbaridades que están haciendo, cómo estamos tirando eólica y solar a mansalva, pero pagándola, porque hay que pagarles, y cuánto nos cuesta eso cada día. Ha habido días de 19 millones de euros que hemos tenido que pagar por no usar esa energía, o sea que es el colmo ya de los colmos. Bueno, no sé cómo veis el panorama, pero este es el que es, o sea... A ver, yo creo que las consecuencias, lo has explicado muy bien, Carmen, las consecuencias ya empiezan a ser visibles y si se prolonga la guerra se van a agravar. Hay que recordar que la zona que ahora mismo está bajo conflicto bélico no es solo Irán, que es un gran productor de petróleo, sino que es todo el Golfo Pérsico, claro, es donde se concentra la mayor producción de crudo del mundo, y también de gas. Esta es la clave del asunto. Y encima está restringido uno de los principales pasos de transporte petrolífero a nivel mundial, como es el estrecho de Hormuz. Y además se ha encarecido, aparte de que el estrecho de Hormuz está cerrado, que es por donde pasa el 20% del transporte petrolífero a nivel mundial, se ha encarecido enormemente el transporte de petróleo a nivel global. ¿Por qué? Por una cuestión de que las aseguradoras dicen, hombre, hay riesgo de que mis petroleros, algunos de los petroleros de los que me encargo de asegurar, puedan ser objetivo militar, y entonces, ¿qué hacen las aseguradoras? Elevan el precio de las primas. 1.000 y pico. Un 1000%. Libertad Digital que han subido los aseguradores. Un 1000%. Entonces, todo eso, al final, ¿quién va a pagar ese encarecimiento de los costes del transporte de petróleo? El consumidor final. Todo acaba siempre en el consumidor final. Y a ello se le suma el gas. En el caso del gas hay un problema añadido, y es que, como consecuencia de la guerra que sufrimos desde hace ya casi 4 años entre Rusia y Ucrania, el consumo de gas procedente de Rusia se ha reducido de forma sustancial, hay sanciones vigentes, y encima, como consecuencia de la nefasta política exterior del gobierno de Sánchez, nos hemos enemistado con nuestro principal proveedor de gas, que era Argelia. ¿Sí? ¿Y a quién le estamos comprando el gas en los últimos años y más concretamente en los últimos meses? A Estados Unidos. El 40% del gas que consumimos en la actualidad viene de Estados Unidos. Y ahora, más caro porque viene por barco. Y es más caro. Ahora imaginaos por un momento que el incremento que se ha producido en el gas como consecuencia de la guerra, el incremento del transporte también en el gas como consecuencia de la guerra, si a ello le sumamos el embargo comercial con el que amenaza a Estados Unidos como consecuencia de la estupidez, porque la cosa no tiene otro nombre, la locura, el suicidio que ha cometido Pedro Sánchez, ¿qué pasará con el gas? Vamos, el precio se puede, ya no hablo de una subida del 50 al 70, se puede llegar a triplicarse en este país de un día para otro. Ya ha subido varios días el 40 y el 50 y el 60, si ya lo está, eso ya, el recibo de la luz este mes, ese ya está. O sea, al efecto económico perjudicial de la guerra se suma el efecto aún más perjuicial del suicidio del que tenemos en Moncloa. Y por se supuesto, llama el efecto Sánchez. El efecto Sánchez. Y por supuesto los alimentos, porque los alimentos mayoritariamente vienen por transporte y utilizan carburante. Y no hemos mencionado, pero no por falta de importancia tampoco, sino porque llega un momento en que se acaba la lista, ¿no? Pero el de los fertilizantes. Sí. Que claro, una fracción del petróleo, lo que llamamos naftas, que es un producto muy ligero, la nafta es materia prima para la producción de un montón de elementos químicos, ¿no? Y entre ellos los fertilizantes.
Entonces, y los textiles claro, también, el mundo textil también va a sufrir mucho. Claro. Por supuesto, Claro. la agricultura y todo eso. Además, hablamos siempre de las gasolinas porque es lo que todos tienen. Es lo que ves. O moto o cochecito, ¿no? Pero hay cosas que no se ven, pero que el peso específico que tiene dentro de la economía por su efecto multiplicador, positivo o negativo, porque cuando es negativo es igual de multiplicador, solo que en menos, son aquellos productos que sirven como materia prima para otros, que es el caso de las naftas. Y ahora la segunda parte, que es, ¿cómo pilla esto al gobierno como siempre mal gestor, sin previsión, nada más que gastando no sabemos, en corruptelas y en todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de España, porque no se ha gastado en carreteras, como hemos visto, no se ha gastado en ferrocarril, no se ha gastado en lo que necesitamos, no se ha gastado en mejorar los servicios públicos, no. Se ha gastado, los fondos europeos no han llegado a la empresa, porque no hacen nada más que de Dios, es que no ha llegado a la empresa, no se ha construido, el caso es que se ha evaporado. Y encima han aumentado la deuda. Entonces usted gasta, aumenta la deuda, no tiene presupuestos, los costes de los intereses son voluminosos, son enormes. ¿Y ahora qué pasa? Pues que el cisne negro nos pilla siempre más negro que a nadie. O sea, siempre nos pilla, siempre a contrapié, siempre. Sin un duro en el bolsillo. Sin un duro, Esto siempre. Es como si, llevado a la economía familiar, si vives al límite, o peor aún, vives por encima de tus posibilidades, vives endeudado, no llegas a fin de mes, tienes que restringirte ciertas cuestiones básicas, como bien has comentado, servicios públicos, infraestructura, etcétera, para poder afrontar otro tipo de gastos relacionados como, por ejemplo, con el pago de intereses de la deuda, y de repente tienes un accidente y se te estropea el coche y tienes que cambiar de coche. ¿Qué haces? No te tienes que endeudar más. Tienes que endeudar más. Y si encima no eres de fiar, porque ya no solo generas desconfianza a nivel político, sino que también generas desconfianza a nivel económico, porque Pedro Sánchez no solo se ha convertido en un paria a nivel internacional. A Pedro Sánchez ahora ya no le dejan entrar ni siquiera en las reuniones con sus homólogos. Claro. Ahora es el tonto útil de Irán. Sino que ahora también esto tiene efectos también en la economía. Porque, fijaos... Los grandes fondos. Claro, lo que comentabas tú, el tema de la desconfianza, de la inseguridad. El dinero es miedoso. Entonces, si un empresario o un inversor ve que el país está gobernado por un presidente del gobierno que está dispuesto a enfrentarse, a cabrear de forma gratuita, absurda a Donald Trump, porque si hubiera algo de fondo, no lo hay. Dice, oye, que este me la puede liar, y como consecuencia yo no voy a invertir en España. Eso tiene efectos también a nivel económico, y eso tiene efectos también a nivel de que cuando el Estado español pida dinero en los mercados, se lo prestan a un interés también mayor. Es decir, la prima de riesgo se dispara. Tienen que pagar la prima de riesgo. Estamos sin margen para afrontar las consecuencias de la crisis derivada de la guerra. Y añado que las petroleras ya han dicho que no piensan ellos subvencionar esta vez los 20 céntimos de la gasolina ni nada que se le parezca. Hombre, claro que no. O sea, que no cuenten con ellos para ellos costear la cuestión. Si usted quiere ayudar a sus ciudadanos, allá usted, pero yo no pago la factura. Y si se quiere cerrar así el paréntesis, decir, y él ha hecho mucha publicidad, hombre, hagan ustedes energías renovables. Y va y después resulta que no les paga lo que tiene que pagar y que está reclamado por 7 por lo menos multinacionales de energía. Sí, ahora lo vamos a comentar en la noticia de Telefónica, la última. Pero no solo eso, sino que encima lo tenemos que tirar, esa energía, primero porque no se puede guardar y segundo porque se está produciendo a unos precios que no casan con el mercado, pero les tienes que pagar de todas maneras. Entonces esto lo vamos a comentar luego porque es muy interesante a dónde nos lleva Red Eléctrica, que ya lo estamos pagando en el recibo de la luz. Todos los meses pagamos el que no haya apagón. ¿Y qué es que no haya apagón? Que el recibo sea más caro, porque tenemos que utilizar gas, tenemos que utilizar
sobre todo gas. Pero entonces, sobre todo gas, Carmen, la clave es esa. O sea, en un momento en el que dependemos del gas y en un momento en el que el gas se está disparando como consecuencia de la guerra y de las malas decisiones del gobierno. Y con varias centrales paradas porque han dicho, ¿cómo? ¿Que ahora nosotros tenemos que aquí pringar a precio de tal? Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, vamos a comentar también, ahora mismo vamos a hablar con Bancamark, pero vamos a hablar también, quería ver con vosotros, que la idea esta de limitar los precios, que es lo que siempre se les ocurre a Qué estos. miedo, o sea, cuidado, dice, ¿qué hacemos? Pues nada, limitamos los precios, tú, Mercadona o quien sea, los huevos a tanto, lo otro a tanto, lo otro a tanto. Eso, ¿sabes quién hizo eso? Venezuela hizo eso. Sí, y lo que hubo fue desabastecimiento total. Y mira cómo está. A ver, el tema de la limitación de precios, cuidado, porque efectivamente es una de las opciones que se baraja. Hasta el momento el gobierno apostó en la crisis anterior relacionada con la guerra de Ucrania por subvencionar determinados servicios básicos, como por ejemplo el tema de la gasolina, el tema de la electricidad con el bono eléctrico, pero una cosa es subvencionar, que eso lo pagamos entre todos y a mí me parece un error, y otra cosa mucho peor es limitar los precios. En España, por cierto, ya existen los límites de precios. ¿Sabéis dónde existe el límite de precios? En la vivienda, en el alquiler. Y no por casualidad existe una crisis de vivienda brutal. Y ha ido fenomenal. Si hasta han salido los datos de Barcelona que decían que era el ejemplo de lo que bien que había funcionado y ya no hay quien o sea, ya ni La Vanguardia ni nadie lo puede. En economía se habló, y yo creo que torpemente, porque ese lenguaje cala mucho en la gente, del milagro alemán. Milagro alemán se llamaba a las horas de trabajo que metían los alemanes después de la guerra. Que ahora ya no son, ya no es igual. No, pero bueno. Todos aprenden. Pero claro, lo que no cabe es decir, pues si el precio es alto, primero pregúntese por qué es alto. ¿Hay escasez de producto? ¿O es que la gente se ha vuelto loca y todos quieren consumir lo mismo y nada de lo otro? Entonces, ¿cómo que usted limita los precios? ¿Y usted qué sabiduría tiene que no se le ha notado nunca para saber qué precios son los que hay que limitar? Es que estas cosas que pasan, pues menos mal que el presidente del gobierno es licenciado en económicos. Bueno, no es económicas, es... Sí, bueno, creo que sí tiene sí, algo. es Yo creo que es económicas, pero bueno, esa tesis famosa, ¿verdad? Que fueron los primeros escándalos del gobierno. No hablemos de la tesis. Bueno, ahora seguimos. Tenemos ya comunicación con Bancamark, porque llega el momento de hablar con ellos, que como sabéis y como saben todos ustedes, es el banco más solvente de España y muchas otras cosas más de las que precisamente vamos a hablar hoy. Hoy lo vamos a hacer con Sonia Colino, que es directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Bancamark. Doña Sonia, buenas tardes. Hola, Carmen, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí y enhorabuena porque, ahora vamos a hablar, le han conseguido por 7º año consecutivo, no han conseguido, han sido reconocidos por 7º año consecutivo con la certificación Great Place to Work, traducido, un buen lugar o un gran lugar para trabajar, por 7º año consecutivo. Señora Colino, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos en qué consiste este reconocimiento, qué es lo que reconoce y qué parámetros evalúa para ver la solidez y la calidad de este premio. Pues la verdad es que hemos vuelto a ser efectivamente certificados por Great Place to Work, que es un instituto independiente que lleva más de 30 años identificando a las mejores empresas para trabajar. Y lo hacen con una metodología que es propia y aplican igual a todos los sectores y países en los que trabajan. En primer lugar, lo que hacen es auditoría, como no puede ser de otra manera, de todas las políticas y procesos de recursos humanos, pero lo que más valor aporta es un cuestionario que envían al 100% de la plantilla y en el que indagan en aspectos relacionados con la satisfacción de los profesionales, su formación y el liderazgo, entre otros. Este año han evaluado a más de 15.000 empresas en 60 países, así que estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento por 7º año. No es para menos, y nosotros llevamos ya varios años hablando con ustedes y alegrándonos, por supuesto, de estos premios, que como diría Dieter,
Van a tener que hacer una vitrina más grande que la del Real Madrid a este paso. Sí, Que más o menos como la del Atleti, pero menos que la del Madrid. Bueno, pues doña Sonia, ¿cuáles son los reconocimientos o donde más destaca el banco en el caso concreto de Banca March? Sí, lo que nos dice el instituto es que lo que más destaca es nuestra cultura corporativa y el orgullo de pertenencia que tienen los profesionales. En concreto, este año el estudio dice que 9 de cada 10 de los profesionales se sienten orgullosos de trabajar en Banca March, y no solo de trabajar en el banco, sino que se sienten orgullosos de los logros que consigue la entidad y consideran que sus responsables llevan el negocio de manera honesta e íntegra. Hay otro dato que es muy relevante porque tiene que ver con nuestro modelo de negocio, y es que el 94% afirma que en Banca March el nivel de exigencia en la calidad de servicio al cliente es máximo. La calidad de servicio al cliente es uno de los pilares de nuestro modelo de negocio, por eso para nosotros este es un dato muy, muy relevante también. Yo cuando me preguntan de Banca March siempre digo las dos cosas. Digo, primero, mira, no digo lo de es el banco más solvente, no, dos ejemplos. Les dan premios porque los trabajadores dicen al 100% que es el mejor sitio donde se puede trabajar, y dos, y muy importante, aunque no sea de su área, pero ¿tú invertirías donde invierten ellos mismos? Sí, pues ya está, ahí te he contestado a todo sobre Banca March. Bueno, pero es que además, doña Sonia, este reconocimiento se suma a otros que habéis recibido recientemente, porque es que ya te digo que acaparáis premios como si no hubiera un mañana, vamos. Así es. Hemos sido también reconocidos por 8º año consecutivo como una empresa top employer, y también hemos afianzado nuestro liderazgo como el banco español en el que más confían los clientes, según el ranking que publica Estiga en el sector financiero. El año pasado fuimos la segunda mejor empresa para trabajar en España, según el ranking de Best Workplaces, y también los últimos años hemos estado siempre en el podio del ranking de las 100 mejores empresas para trabajar que elabora Actualidad Económica. Uh-huh. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos, hombre, como decías, de contar con la confianza de nuestros clientes y la satisfacción de nuestros profesionales. Además, este es un año muy especial para nosotros porque celebramos nuestro centenario. Pues es que no se puede pedir más, ¿no? O sea, trabajadores y clientes y ser el banco más solvente, pues ahí está dicho todo. Así que, doña Sonia Colino, muchísimas gracias. Enhorabuena por todos estos merecidísimos premios. Es usted la directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March. Muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Ya parece que nuestro compañero se ha calmado, ¿sí? Se ha calmado la tos. Vale, pues vamos a ver, para enfadarnos más aún, ¿no? Sí, no, y para darle más cuerpo todavía a lo que decíamos antes de en qué se nos ha ido el dinero, entre otras cosas, por ejemplo, se nos ha ido en el rescates, por ejemplo, en el de Plus Ultra, que ya sabemos que pagamos mucho más presuntamente porque llevaba incorporado una comisión que se llevó unos cuantos, entre ellos Zapatero y sus hijas, o parte de esa comisión. Me parece absolutamente increíble que podamos estar hablando de esto, de cómo nuestro dinero se ha malgastado de esta forma, que además era una empresa que no se merecía ningún rescate, que se lo dieron por lo que se lo dieron, mientras, como nos cuenta Libertad Digital, Carlos Cuesta en concreto, Hacienda se está llevando el 79 euros del salario de los que ganan en torno a 20.000 euros. 79 euros por cada... Es decir, si a una persona que gana 20.000 euros, que es poco más de un mileurista, el empresario o la empresa le decide subir el sueldo en 100 euros, 79 se los lleva Hacienda. Estamos hablando de un tipo marginal sobre el IRPF del 79%. Es una barbaridad. O sea, eso... Eso es... Ni a los millonarios. O sea, tú imaginas... No, pero ese tipo marginal. El máximo que hay en España, en función de las comunidades autónomas también, ronda el 50%. Depende de la comunidad autónoma. Si le sumamos... En Cataluña más. En Cataluña un poquito más. Si le sumamos el tramo autonómico, en algunas comunidades autónomas hasta el 52%. Pero es que en el caso
de los mileuristas será esa paradoja. Es decir, hay un tramo del IRPF que afecta a los sueldos más bajos, en los que Hacienda se lleva hasta el 79% de la subida de sueldo. De la subida de sueldo. Que la empresa te sube 100, Hacienda se lleva 79. Y luego dicen que suban los sueldos a los empresarios. No llega. Oiga, baje usted impuestos. Pero esto, sin embargo, no se explica. Cuando le dicen a los trabajadores, no, bueno, piden subida salarial, ¿no? Más allá de las actualizaciones conforme al IPC. Y bueno, se llega a un acuerdo y la empresa, pues oye, haciendo un esfuerzo, etcétera, en recompensa a sus empleados y le sube el sueldo. Luego, la inmensa mayoría de ellos reaccionan diciendo, oye, pero solo es esto. Díselo a... Pero no habíamos quedado en que me subías 100. Claro. Entonces el empresario tiene que responder. De ahí la importancia de la cultura financiera. Tiene que responder, sí, y te he subido eso, pero es que la mitad o más de la mitad se lo lleva la Seguridad Social y otro tanto Hacienda. Por eso de la importancia de mirar la nómina para aprender, porque en la nómina te viene claramente... Te viene lo que te cuesta. Se lleva la Exacto. Seguridad Social, no, pero ahora El últimamente te pone hasta el coste empresarial. Eso es importante. El sueldo real de los trabajadores, todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran saber cuál es su sueldo real y se quieran llevar un susto, yo lo primero que les recomiendo es siéntate. Sí, sí. Te sientas, luego miras tranquilo, el bruto, calmado, ves el papelito y fíjate, de todos los números que ves ahí, fíjate en un epígrafe que pone coste empresarial o coste para la empresa. Y ahí ese es tu sueldo real. Exacto. Y verás que no tiene nada que ver con lo que cobras. No, y luego los porcentajes que te quita de la Seguridad Social y del IRPF. Y entonces ya dices, pues ya está, aquí está. Y ese de momento es el IRPF en la declaración. Porque después vendrá la inspección, que a lo mejor te pone pegas, pese a que tú imaginas que en ti no se deberían de fijar, ¿no? Sí, porque en los que se tendrían que fijar parece que no se fijan. Por ejemplo, presuntamente no sabemos nada de la declaración de David Sánchez, de Zapatero, de Begoña Sánchez, hijas. de Zapatero, de las hijas, de estos no sabemos nada. Pero de aquí todos los días algunos zas, a tope. Por ejemplo, otra de las cosas en las que parece ser que se ha gastado nuestro dinero y que ya suponen mordidas de 500 millones de euros el pelotazo de Forestalia. Bueno, a ver, el caso Forestalia es muy parecido a otro tipo de casos que estamos viendo en los medios de comunicación en los últimos meses. Tenemos el caso hidrocarburos, todo ello además relacionado con el Ministerio de Transición Ecológica, que estaba al frente Teresa Rivera, que ahora es flamante vicepresidenta de la Comisión Europea, que llevándose un sueldazo, por cierto, y que ahora, por cierto, ahí también, en Bruselas, ahora defiende la energía nuclear. Sí, muy curioso también. Está preparando planes de minicentrales. No sé ¿En qué consisten este tipo de corruptelas? Básicamente, tanto en la trama hidrocarburos, que afecta Aldama, Coldo, etcétera, como en la trama Forestalia, relacionada con los parques renovables, todo tiene que ver con la concesión de licencias. Para emprender determinados negocios... Las obras también, ¿eh? Sí, pero bueno... Lo que mete ahí y que hidrocarburos, las obras, Forestalia y el Susuncorda. También, todos son licencias. También, en el caso de obras públicas son contratos, bueno, da igual. Pero en este caso, o sea, tanto hidrocarburos como renovables, ¿qué es lo que pasa? Que tú para poder operar en el mercado de hidrocarburos, que está hiperregulado, necesitas una licencia, y esa licencia depende de transición ecológica. Pero para operar, para poder explotar un campo y poder plantar molinos, también necesitas una licencia. Ahora mismo, el cuello de botella de la Administración, para que la gente nos entienda, está en todo lo que tiene que ver con el ecologismo, con el medio ambiente. Porque requiere de permisos previos a nivel administrativo, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas como a nivel local, para hacer cualquier cosa prácticamente. Montar una empresa, una fábrica, ampliar tu planta... para industria, para combustibles, para renovables, todo pasa por medio ambiente. Pues bien, estos trámites son tremendamente complejos y son tremendamente difíciles de conseguir. Tienes que cumplir muchas condiciones. Y aquí es donde entra... pero es que yo conozco... El facilitador. El funcionario. El facilitador, como bien comenta el profesor Raga.
el facilitador. Que Cerdán se encargó de que se quedara ahí ad nauseam mientras le necesitaran. Y claro, el facilitador, ¿cómo funciona la trama de los facilitadores? Pues muy sencillo. La empresa que quiere montar pues la planta, en este caso de renovables, cogen el expediente y lo ponen arriba. Sabe, conoce a algún político que a su vez tiene algún funcionario o algún director general con mando en plaza. Y paga para facilitar, para subir el expediente, para mover el papel, para mover el papel o para sellártelo, para firmarlo, que la clave no es solo moverlo, es firmarlo. Entonces, no, pero luego la trama no acaba ahí. La trama acaba en que al que le dan el permiso, luego lo revende. Claro. Y ahí es donde saca la pasta. Presuntamente Forestalia. La trama Forestalia, lo que se está investigando, que está pendiente de juicio, todo presuntamente, evidentemente, pero lo que se está detenido. Lo que se está investigando es una trama de corrupción consistente en eso, en conseguir licencias. Entonces, los de la trama se encargaban de conseguirlas. Exacto. Con la connivencia de políticos y altos cargos, y luego la revendía. Claro. ¿A empresas que sabían, a las empresas que sabían de eso, claro, que sabían del eólico. Ahora monto el molino, pero para montar el molino necesitas el permiso, y eso es lo que cuesta dinerito. Exacto. Sí, que son 2 de las 3 aspas. Sí. Que se habla de 500 millones, que no es ninguna broma, O sea, podría llegar la cosa a 500 millones que por supuesto han salido de nuestros bolsillos, porque todo el dinero sale de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, que como les digo, por 4º año consecutivo y vamos para el 5º, récord de impuestos, claro, cobrando el 70 y tantos % de las mordidas, de la nómina, más las mordidas, en fin. Pero fíjate que este tipo de corrupciones que hace algunos años eran puntuales, no eran tan extendidas, y sobre todo que se enfocaban en la administración local, en los ayuntamientos, las licencias urbanísticas, este tipo de cosas. Ahora vemos dos diferencias importantes. Primero, no es algo puntual, sino que es estructural, afecta a todo tipo de organismos, escándalos tras escándalos, y no cosas menores, sino de grandes cantidades de dinero, cientos de millones. Y a todo el país. Y a todo el país. Y segundo, muy importante, el nivel de la administración. Estamos hablando del gobierno central. Eso no pasaba antes. Que eso no pasaba antes. Claro. Estamos hablando a nivel ministerial. Sí. Estamos hablando del Estado. Por lo tanto, solo hay que fijarse Pedro Sánchez y los que le acompañan. Están todos los que rodean a Pedro Sánchez, todos los que le rodean, están implicados en casos de corrupción. Qué raro que lo sepan todos menos el presidente, ¿no? Qué cosas más raras. Por eso tanto Aldama como el hijo de Ábalos, que para mí tienen menos credibilidad que Aldama, porque Aldama, al fin y al cabo, todo lo que ha ido sacando es lo que se ha ido viendo. Que eso de la inventada, como dice él, la de Sánchez, suya. No la mía. Pone a Sánchez, dice Sánchez, Sánchez y Zapatero van a acabar, bueno, él dice en la cárcel. No sé dónde acabarán. ¿Quién sabe? Pero de momento Zapatero está histérico. La Audiencia Nacional ha aceptado el caso, ha abierto investigación y va a investigar. Y hombre, ¿qué quieres que os diga? Se rescata Plus Ultra, aerolínea que es de Chichinabo, que no tiene ninguna importancia, con 53 millones de euros. Y casualidad, Plus Ultra, en el momento del rescate, contrata a una asesoría, a una consultora de nueva creación, análisis relevante, que casualidad funda un amigo íntimo de Zapatero y que casualidad también tiene como único proveedor y cliente a José Luis Rodríguez Zapatero. Y a sus hijas. Y contrata a sus hijas, que también ingresan. Son muchas casualidades. Y además hace informes orales. Que vaya usted a saber dónde están. ¿Qué signifian los informes orales? ¿Qué es eso, los informes orales? Mi, y ya. El enorme valor que tienen los consejos de Zapatero. Cuesta mucho dinero. Oye, que cobraba de media 70.000 euros al año. Que te coma la oreja Zapatero. Cuidado, vale una pasta. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Que, como se adelantaba el profesor Raga, hoy va de que el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado por unanimidad sentencia contra España en el marco del caso Antin, que en el Reino Unido
no puede invocar, que el de España, perdón, no puede invocar inmunidad soberana para bloquear el registro de un laudo arbitral que es de 101 millones de euros derivado de los recortes retroactivos aplicados a las energías renovables durante la última década. Llama la atención que el gobierno de Pedro Sánchez elija litigar junto a la República de Zimbabue, otro estado que busca evitar el pago de un laudo. Es un primo hermano, un compañero de viaje estupendo. La sentencia no implica de momento el embargo de activos españoles en el Reino Unido, que otros ya sí lo fueron, pero consolida que el margen procesal para dilatar el pago pues se estrecha un poco más. Bueno, o sea, no hacemos nada más que pagar cosas que no nos reportan absolutamente nada a los ciudadanos. Tienen abandonado todo lo que nos reportaría algo. Mira, en la A1, yo vengo por la de Colmenar, que está en obras, y bueno, está en obras para mejorar el tercer carril y tal, fenomenal, aguanta los baches y aguanta lo que sea. Pero la A1 ya te pone desde arriba del todo hombre, no digo del puerto, que no lo sé porque yo ahí no entro, pero entrando a 50 kilómetros o 60, y te pone hasta carteles ya de pavimento, te avisa. Mal estado. Te avisa de los y no es que sea por obras, te avisa de los botes, de los socavones, de la piedra, agujeros. Que ya es que te tiene que avisar y todo, porque es que la cosa era ya de escándalo público, lo de la A1, en ese tramo que llega hasta más allá de San Sebastián de los Reyes, todo con avisos de que no hay forma de que puedas circular por ahí. Fíjate, Carmen, esta semana la tragedia que ha sucedido en Santander, donde 6 jóvenes han muerto porque una pasarela estaba en mal estado. Y se sabía. Y lo más trágico, lo más aberrante de este caso es que el día anterior hubo un aviso de un vecino que dijo, pero literal, llamó al 112 y dijo literalmente, por favor, vayan a ver esa pasarela porque el que suba a esa pasarela se va a matar, se va a caer. No. Y oye, 24 horas después se cayó. Y ahora resulta que el Ayuntamiento de Santander ha respondido diciendo que va a sancionar al policía local que recibió el aviso y no hizo nada. A sancionar. Pero ¿cómo que sancionar? Pero que usted va a sancionar a expedientar, no, le vas a abrir un expediente. 6 muertos. Pues así está el país. Impresionante, así está todo. Así está todo. Y para colmo, hemos conocido los datos del paro, que paso de comentarlos, porque cualquier parecido con la realidad es que no se sabe nada. Es pura coincidencia. Y la prueba es este dato que ha salido esta semana. Y es que en 10 provincias ya de España hay más personas cobrando el paro que parados. Y esto porque se ha investigado, pero seguro que en todas las provincias. Porque si hay casi 1.900.000 fijos discontinuos que cobran el paro y no son parados, pues no me extraña que estén solo en 10 provincias. Esos tienen que estar desparramados por todas partes. Pero bueno, de momento se ha llegado al dato de que en 10 provincias hay más personas cobrando el paro que parados. Entonces, ¿para qué vas a comentar los datos del paro? Eso sí que es una inventada, los datos del paro. Bueno, es lo que consiguió Yolanda, ¿no? Sí, cuando te dicen, una de las encuestas ha aumentado en un volumen X el empleo, pero pese a eso ha aumentado el paro. Pero oiga, ¿cómo quedamos? Sí, porque es que unos vienen del fijo discontinuo. La población activa, cuando no saben qué decir es que aumenta la población activa. Pero hombre. ¿Y sabes lo que es? La mayor parte del aumento de los empleos son gente que, como por ejemplo muchos de nosotros, que somos uno, pero al otro día somos otro y al otro día somos otro. Es el mismo, pero contabiliza como yo contabilizo todos los meses a lo mejor 12 personas. Sí, de distintas colaboraciones. Claro, etcétera. Porque te dan de alta y de baja en el día. Estás contribuyendo a hinchar los datos. A hinchar los datos, efectivamente. Pero yo como lo cuento, digo, no me cuenten mis historias, que yo soy Carmen Tomás, que he tenido 5 contratos en una semana, pero soy la misma. Usted no me puede contar a mí como que yo tengo 5 trabajos nuevos. O sea, ¿pero qué me está contando? La vergüenza del país es seguir publicando datos de empleo y de paro. Dejen Cuando ya de publicarlos. Eurostat, la publicación estadística de la Unión Europea, cuando se habla de España,
tanto en datos de empleo como de paro. Tiene una llamada, una D, que te vas abajo, mira, ¿qué significa D? Que la definición no coincide con las de las bases estadísticas. ¿Cómo va a coincidir? O sea, que llamas paro a lo que no es paro, llamas empleo a lo que no es empleo. Es que esto, y que eso, el gobierno no tome, no es que no tome decisión alguna, es que la decisión que ha tomado es que esa. no se entere nadie Claro. con los fijos discontinuos. Es emborronar, embarrar, es que falta de transparencia, opacidad. ¿Por qué no dan los datos? Vamos a ver, si es un dato que usted considera que efectivamente son personas, que tal y que cual, pues denos el dato, Claridad, dígalo. transparencia. Sí. Claro, y luego nos dice, bueno, estos sí son parados, pero como cobran el paro, pero como están esperando a que le... Díganos lo que quiera, pero ¿cuántos son realmente? O sea, es que nos tenemos que estar con datos que nos dan otras personas más fiables que el Ministerio de Trabajo, y es que estamos ya cerca de los 900.000, pero que ¿por qué nos engañan de esta manera? O sea, un tío que está en su casa, esté esperando a que le contraten o no, cobrando el paro, ese tío es un parado como la copa de un pino, o tía, vamos, que da igual. Claro. Una persona que está parada. Bueno, comentábamos antes el tema de la fiabilidad, ¿no? Y de la seguridad jurídica. Bueno, esto es un nuevo ejemplo. Ni siquiera nos podemos fiar de las estadísticas oficiales. Exactamente. Y esto es tremendo, porque ¿a qué se ha dedicado el gobierno? El gobierno se dedica desde el minuto uno a manipular, a engañar, a mentir, todo con objetivos electoralistas. Entonces, la reforma que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz al frente, lo único que hizo fue trampear las cifras oficiales de temporalidad y las cifras oficiales del paro, con el tema de los fijos discontinuos, que es la gran trampa, es hacerse trampas al solitario. Es decir, Sí, siempre ha existido, hombre, pero antes había 7.000, 5.000, me acuerdo yo cuando hacía esas noticias. pero es casi 1 millón. Pero claro, es que una cosa es que se utilice en 5.000 o 6.000 o 7.000 personas porque la empresa en ese momento pues le manda para casa, pero luego le coge, pero luego le tal, y otra cosa es que sean 900.000. Entonces, de ahí precisamente la paradoja de que haya más gente cobrando el paro que parados en las cifras oficiales. Pero sucede también con los datos de afiliación. El gobierno habla de récord de empleo, pero ¿cómo se trampea? Se trampea, tú lo has explicado muy bien, Carmen. No, y ellos mismos lo reconocen, lo que pasa es que son tan burdos que no se leen ni sus propios papeles. Efectivamente. Pero ahí un funcionario dijo, no, yo voy a explicar, y lo explicó aquí el Ministerio de Seguridad Social, y lo tengo yo aquí en el iPad, que lo enseño cada 2x3, que lo dice claramente. O sea, el número de afiliados a la Seguridad Social no necesariamente es un trabajador por cada... Correcto. Mira, Y hay mucha gente, y además, en la situación que está sufriendo España, donde hay un empobrecimiento claro, es decir, que ya ni siquiera gente que esté trabajando puede llegar a fin de mes, necesita un segundo, un tercer empleo para poder cubrir sus necesidades, eso ayuda también a hinchar las cifras de contratación o las cifras de empleo. Y luego a eso le podemos sumar el tema de los becarios. Los becarios, que ahora el gobierno ha aprobado... Dice que un periodista no puede... El estatuto de los becarios, una de las cosas que pretende hacer precisamente es esa, que los becarios coticen y que no trabajen. Que no trabajen, porque un que periodista coticen. no puede hacer una noticia. Si un periodista en prácticas, becario, no puede hacer una noticia, ¿qué va a hacer? Un becario no es un trabajador, pero el gobierno quiere que se contabilicen como trabajadores porque eso también ayudará a elevar las cifras de empleo. Claro, si cotizan como trabajador, pagan cotizaciones sociales que se los paga la empresa, figuran como trabajador en activo. Pero ¿y un periodista cómo aprende? Un periodista aprende redactando noticias. Pero no le dejan. Entonces porque eso, ¿sabes qué es, Carmen? Eso es explotación laboral. Claro, eso es explotación. O sea, aprender un oficio es explotación laboral según el gobierno. A lo otro le llamamos explotación política. Bueno, y ahora la gran sorpresa de la semana, en aras de la transparencia, de todo esto del que el gobierno hace gala, pero que cero patatero, ha sido el nombramiento, aunque se tiene que ratificar por el Parlamento, que ya hay alguno que está diciendo que no lo ve claro, pero ya veremos, el nombramiento de la nueva presidenta de la IREF. Que ya la anterior se fue diciendo, me voy harta prácticamente, para esto es Carmen Tomás, pero Cristina Herrero, no me dan datos, no me han dejado trabajar, me han dicho en algunos casos cómo tenía que hacer las cosas. Esto es una vergüenza. Aquí lo único por favor, que nombren a alguien independiente y no sé qué. ¿Qué han hecho?
En vez de independiente, absolutamente dependiente. La Porque segunda de Montero. sale Más directamente dependiente de del Hacienda. Ministerio de Hacienda y se va a fiscalizar a Hacienda. Bueno, O sea, es más, se va sale de Hacienda para fiscalizar a Hacienda. en algunos casos para fiscalizarse a ella misma. Por eso digo, a Porque propia Hacienda. ella era, bueno, todo sigue siendo, una de las responsables del modelo de financiación del que ha cupo, propuesto de lo otro. la ministra Montero. El día que se analice el modelo de financiación, la veremos revisándose a sí misma. Sí, sí, dirá, qué bien lo hice, bien lo he qué hecho. bien lo hice. Me he quedado qué corta, bien lo dirá. hice. No, es que... Para un organismo que teníamos que es hacía papeles que inconcebible, decías, madre es mía. inconcebible. Tremendo. Es que La no, falta de no. vergüenza ya que les da, porque es que ya dices, vamos, ya nombrar a una una persona de Hacienda responsable de un organismo independiente. Pero si o sea, tenemos en el Banco de España a un exministro. Bueno, O y sea, eso que está cambiando un poco Escrivá ya, ¿eh? Yo creo que ya ha decidido que le daba demasiada... que ya su currículum ahora ya empieza a ser más importante que sí se ha hecho. Está oliendo que a lo mejor hay cambio de gobierno. Exacto, y que va a tener que hacer otro tipo de informes y que es capaz de hacerlo, porque ya los hacía antes con Montoro, los hizo al principio en la AIRE. Para mí una persona de ese perfil, que en teoría se le presume conocimiento, se le presume un cargo técnico, que se venda Sí, y sí. se arrastre Pues se va. de esa manera ante el poder político, para mí no tiene ningún tipo de credibilidad. Pero se va a volver Fuera. va a volver a arrastrar Esa porque es la ya ha realidad, dejado algún... Manolo, esa es la realidad. Es algo que me horroriza eso. Es que es increíble, es posible que se le ofrezca tanto, que no puede ser dinero, ¿No? sino Es que algo tiene que ver, no tangible. es poder, ¿no? Poder. El hecho de el ocupar un ministerio, Pepe, a ver, que los sueldos... ayer conocíamos el sueldo del presidente del gobierno, no llega a 100.000 euros. Es cierto que luego tiene las dietas y luego tiene Y la el casa coche gratis, pagado. y el Todo coche. eso es cierto. Pero vamos, que los sueldos de los ministros Sí, sí. no llegan a 100.000 euros. Oye, que lo vemos el otro día, noticias de esta semana en Libre Mercado. Un fontanero Ah, sí, sí. facturando 1.500 Al euros día. al día. Como no hay Sí, fontanero, sí, sí. nadie quiere ser fontanero. Un buen fontanero en este país cobra muchísimo más que el presidente del gobierno. Pero a lo que voy, no es dinero, Pepe, no es dinero. Entonces, ¿por qué están ahí? Por eso. Poder, la política, el encanto de la política, el hecho de que te Que- peloteen y te y llamen te por alaben y teléfono. te digan ministro y tú levantes el teléfono y se te ponga hasta el máximo consejero delegado de cualquier empresa Vives. Eso es lo que... Lo que dicen siempre lo es que que cuando tiene- dejas el poder, lo peor es que el teléfono no te suena. Bueno, esa es la primera señal. No Deja te de suena sonar. el teléfono. Y ya entonces la has fastidiado. Bueno, el último tema, la energía, que siempre le dedicamos unos minutos finales. Os voy a dar un dato y les voy a dar a todos un dato para que vean cómo está el tinglao de la factura eléctrica. El jueves, de 7 a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde, ¿sabe a cuánto estaba el kilovatio? A 300 euros el kilovatio hora, Qué barbaridad. como te lo cuento. ¿Y saben lo que llegábamos pagado en lo que va de año por la orden de red eléctrica de tirar solar y eólica, como os decía antes, que hay que pagar, obviamente, 650 millones? Y más que subirá. 15 millones diarios. 15 millones diarios. Estos son cosas de las que, venga, a los de las renovables 100 millones, a estos 15 millones, a los otros 53 millones, a los otros 400 y pico millones. En esto es en lo que se va el dinero. Pero es que esto lo pagamos nosotros, todo. No es que Eso venga sí de que ningún está lado. decidido. ¿Quién Quién lo paga está clarísimo. Entonces, no Eso sé, está muy claro. de verdad, ya lo de red eléctrica es que no tiene nombre. O sea, ¿pero qué está pasando aquí? Fíjate que todavía no hay una versión oficial del apagón. Ya, y va para el año ya dentro de nada, el 28 de Todavía abril. desconocemos las conversaciones, por eso está grabado, todas esas conversaciones, de red eléctrica, de los técnicos de red eléctrica con los diferentes operadores ese día, el día de autos, que España entera se quedó sin luz. Bueno, Este sobrecoste... lo hemos tenido que adivinar porque al día siguiente el mix había cambiado totalmente. Sí, bueno, claro. A ver, Ya las renovables todos no sabemos estaban cuál ahí es. primando. O sea, el hecho de que el gobierno... pero hay que no lo recordarlo diga, que no lo dice, pero el hecho de que no lo diga no significa que no se sepa. La causa es el exceso de renovables y la causa es la falta de inversiones que en la red y en la infraestructura eléctrica para adaptarse
a esa transición ecológica que tanto nos ha vendido el gobierno, Claro, muy tanto verde, muy eléctrico, verde, tanto pero eléctrico. para que sea verde y sea sostenible hay que invertir en infraestructura eléctrica y al mismo tiempo hay que hacer un mix con sentido común, respaldado por fuentes fiables como la energía nuclear, etcétera. síncronas. Todo eso no se ha hecho. Y como no se ha hecho, pues hemos tenido el apagón. Y para evitar el apagón que ha hecho el gobierno, pues tú lo has explicado muy bien, Carmen, hay un sobrecoste derivado de ese apagón para garantizar el suministro. Y ese sobrecoste significa la entrada de gas en masa para garantizar ese equilibrio de soporte eléctrico y por lo tanto que se garantice el suministro, que no vuelva a haber apagones, a costa de tener que compensar a las energías que se quedan fuera, entre otras las renovables. Pero y todo que eso supone una factura adicional. es el colmo. Es ya. el colmo. Es que- Y por cierto, sigue sin estar garantizado el suministro. Ha habido varios días Sí. en los que la red casi se viene abajo de nuevo. sí. O sea que yo no descarto que vuelva a Han haber tenido apagones. que llamar a las empresas, a la industria. Para pagar la industria. Alguna industria se apuntó que no tienes que llamar, pero tuvieron que llamar a toda la industria para que 2 horas pararan temporalmente para que no hubiera otro apagón. Eso ya nos han contado que ha pasado varias veces. Pasa en la conducción de la electricidad. Lo mismo que decíamos con los baches de la carretera. Igual. Exactamente Igual. Exactamente igual. Entonces es incapaz de cumplir la misión que tiene, que es llevar el volumen de vatios que se precisan para la distribución, ¿no? Y entonces no hay suficiencia. Es que se ha caído, dicen. Se ha caído. El cable está en el mismo sitio que estuvo siempre. ¿no? No se nos ha caído nada. Pero lo malo es que se cae para las que están y no hay para las nuevas cosas que hay que hacer, Exacto. entre otras la vivienda. No O sea, hay carga usted está suficiente. hablando de que hay que construir mucha vivienda, usted no la construyen otros, pero la que se construye, que hay 300.000 planificadas para los próximos años, no hay dónde engancharse. Claro. La red está sobrecargada, pero No hace nada. debido, una vez más, a la falta de inversión. Entonces, ¿a dónde va el Totalmente. dinero? Pues esa es la gran pregunta. No, porque quieren que se lo hagan casi gratis. Ah, Que bueno, se lo- claro, claro, claro. porque las eléctricas dicen, Sí, no, encima van a perder dinero. a mí a ese porcentaje que me vas a dar, a mí no me compensa. Por eso. Hazlo tú. Pero eso al final requiere de inversiones que tienen, Claro. que como son redes públicas, requieren inversión pública. Pero fijaos, es decir, se da la paradoja de que el Estado gasta más dinero que nunca, recauda más dinero que nunca y no funciona nada bien. Nada. Ni siquiera lo más básico. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de trenes, estamos hablando de aviones, La luz. estamos hablando de la luz, estamos hablando del gas, estamos hablando de los servicios públicos básicos como la sanidad, que ahora hay más de 1 año de espera en algunas comunidades autónomas para que te puedan operar, meses de espera para que te atienda un especialista. Que no hay médicos, que no hay enfermeras, porque el MIR no funciona. Lo Bueno, otro tampoco. O sea, lo de las la gente oposiciones se del pira, MIR. la gente se pira porque dices, a mí aquí que se me ha Los perdido. médicos de huelga, y digo una cosa, los médicos de huelga con toda la razón del mundo, porque Hombre. los médicos en este país, o sea, la sanidad es un desastre, pero si todavía tenemos una mínima sanidad pública, es porque los médicos Se lo están de- mal pagados, ¿no? Vamos, Lo siguiente. se dejan ahí la vida O sea, por que nosotros. un médico en España cobre, incluyendo extras, me da exactamente igual, ¿no? Las horas extra, que como es lógico, parte de las horas extra y las guardias tienen que ser obligatorias, porque si no se caería el sistema. Pero bueno, partiendo de ahí, que un médico en España, que hay muy buenos médicos, Un muy buenos, cirujano. muy buenos profesionales, cobre 3.000, 4.000 euros al mes, No, es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza. Sí. Te Cuando va- en Reino Unido están cobrando 200.000 euros al año. Claro. En Portugal Por eso se cobran van. 150.000 euros al año. En sí. Estados Unidos ganan millones. por eso se millones. van, por eso se van. Pero Pero aquí sí. no. Aquí, Y las aquí estamos- enfermeras, 3/4 de lo mismo. No tenemos enfermeras, no tenemos médicos, no tenemos. Y luego hacen lo del MIR y es una patraña. Le hacen huelga a los médicos y la culpa la tiene Ayuso. O sea, pero ¿qué? O sea, es todo. Es que ahí hay que sacar un denominador común. Cuando ves tanto mal, Algo pasa. busquemos un denominador común. ¿Cuál es? Que sea el que pueda el que dirige, explicar cabezas. el que dirige. Las cabezas que rigen. Pero si el que dirige no tiene cabeza, pues Pues ya que- olvídate. Pues por eso Sí. es que eso es lo que está demostrado. Si el que dirige no tiene cabeza, elige a gente que no tiene cabeza, porque Claro. normalmente el que no tiene cabeza no quiere reconocer que no tiene cabeza, entonces se rodea de absurdos
Claro. Es más, dice que no lo entienden. Y de malos gestores, porque Es que esa son es la clave. malos gestores todos. La clave del asunto es, mira, nadie nace aprendido, ¿no? Y entonces tú tienes una responsabilidad política. Te puedes equivocar. Equivocarse es de humanos. El problema no es equivocarse. El problema es que aquí no es una cuestión de equivocación. Ya ni siquiera es una cuestión de mala gestión. Es una cuestión de sectarismo. Es decir, el caso de la vivienda para mí es paradigmático. Tú pones en marcha una intervención brutal sobre el mercado de la vivienda. No funciona. No solo no funciona, es que desde que pones en marcha control de precios, inseguridad jurídica, ataque a la propiedad privada, más impuestos, más regulación, más requisitos, todo eso destroza el mercado del alquiler. Cada vez hay menos casas, el alquiler sube cada vez más, la vivienda sube cada vez más, hay problemas con ocupas, hay problemas con los inquilinos, hay problemas para los jóvenes. En lugar de corregir, dices, incides. El problema son los especuladores, el problema son los propietarios y el problema... Hay que limitar el precio. Y hay que limitar todavía más el precio, hay que intervenir más y el problema es de las comunidades autónomas que no aplican la ley. Entonces ya no es una cuestión de gestión. Ahondan el problema. Si ahondas en el problema... Es una cuestión de sectarismo. Les da igual. Saben que no funciona, pero les da igual y eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Sí, así con todo. Pues ese es el denominador que no común. quieren aprender. No quieren aprender porque es que esa es su política. Su política es la del empobrecimiento generalizado y ya está. Y luego que haya muchos dependientes de su ingreso mínimo vital, de su no sé qué, los inmigrantes de la regulación, que le van a votar. Bueno, que ya está aquí nuestro Chopin. Gracias, Manuel. Te escuchamos mañana domingo. Sí, señor. Por supuesto, La Trinchera. Gracias, profesor Muchas Raga. Y cuídese esa voz. Manolo. Hemos tenido en la producción a Naya Pertusa, David López Pajarito en la realización. Y gracias a todos ustedes, por supuesto. Ya saben que en YouTube y en todas las plataformas que quieran y en cuanto podamos el podcast en libertadigital.com. Que pasen buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.